Hola, hola, bienvenidos, buenas noches. Bueno, como siempre los saluda José Abiasi de este lado. Hoy te quiero contar mi experiencia de cómo yo me animé a hablar en cámara y a salir delante de decenas de personas con todo el temor al rechazo, con el temor al fracaso y con el temor a que vayan a pensar y a opinar. Esto es algo que todos tenemos y hoy te quiero contar mi experiencia sobre cómo yo me animé con el simple objetivo de que te sirva de algo y tengas más herramientas si en algún momento te tenés que encontrar en esta situación. Entonces, para entender esto tenemos que entender que debemos empezar a actuar bajo activadores superiores. Los seres humanos tenemos dos tipos de activadores, porque básicamente tenemos dos activadores primitivos que son el miedo y el placer, o el peligro y el placer, que es lo que han mantenido a la especie viva durante millones y millones de años. O sea, huye del peligro y acércate al placer, ¿no? Estos son dos activadores primarios básicos que como seres humanos traemos incorporados en nuestra biología, en nuestra antropología. Dentro de esos activadores primarios hay un psicólogo que seguramente hayas escuchado nombrar, que se llama Abraham Maslow, que los organizó en una pirámide y puso los primarios en la base de la pirámide y los superiores o los secundarios en la cúspide de la pirámide. Si nosotros queremos empezar a avanzar en este camino llamado vida y en este nuevo mundo que ya no es hostil como era antes, tenemos que empezar a trabajar con nuestros activadores secundarios o superiores. Los activadores primarios ya no son necesarios como eran antes. Hoy los animales no nos comen, hoy la comida es abundante, hoy el riesgo de morirnos de frío es prácticamente nulo, el riesgo de morir por no tener un resguardo, un techo y demás es prácticamente nulo. Por lo tanto, los activadores primarios de miedo, de validación, de aceptación, de venganza, de enojo ya no son necesarios y por el contrario nos retrasan. Y todos estos activadores son los que están funcionando en el momento que nos ponemos adelante de una cámara y nos tiemblan las piernas. Entonces, para superar ese temor, tenemos que empezar a trabajar con nuestros activadores secundarios. Y esos son los activadores del reto, retarnos a nosotros mismos, los activadores de amor, que es dar sin la expectativa de recibir, los activadores de contribución, que es entregar ese valor o entregar eso que nosotros sabemos y que puede emocionar o que sabemos que le va a encantar a las personas porque eso nos da felicidad. Empezar a actuar desde la base de que nuestra supervivencia está asegurada. Una vez que actuamos desde esa base, empezamos a trabajar con los activadores secundarios o superiores. Si te fijas, los primeros activadores, miedo, validación, aceptación, enojo y demás, ponen el foco en vos. En lo que a mí me puede llegar a pasar, en lo que yo voy a sufrir, en las consecuencias que yo voy a tener. Pero los activadores secundarios ponen el foco afuera, en lo que yo puedo dejar, en lo que las personas podrían recibir si me escuchan. Y cuando hacemos ese cambio de perspectiva nos damos cuenta que es mucho más importante el mensaje que el mensajero. Es mucho más importante lo que nosotros vamos a dejar en la audiencia y en la gente que nos está escuchando que lo que esa gente pueda pensar de nosotros. Y ese es el cambio de foco que tenemos que hacer y de perspectiva. Es el cambio que nos ayuda a superar ese temor. Si yo en este momento estoy haciendo este podcast y tartamudeo, me equivoco, vuelvo, retrocedo, doy vueltas, pero la información que te estoy dando es valiosa y sé que te va a ayudar en tu vida, este podcast vas a seguir escuchándolo. Te va a aportar y te va a servir. Si yo me equivoco y retrocedo, voy y vengo y lo que te estoy diciendo no te sirve, no me vas a matar. No me vas a venir a buscar y el mundo me va a dejar solo y un animal me va a comer. Entonces, cuando entendemos estas cosas, entendemos que nuestros activadores primarios hoy no nos mantienen vivos como era antes
y que nuestros activadores secundarios son más los que nos mantienen vivos y los que, mejor dicho, nos ayudan a superar obstáculos. Cuando nosotros actuamos con esos activadores secundarios superiores, de amor, de contribución, de reto, empezamos a avanzar en el camino. Empezamos a despreocuparnos al mismo tiempo y liberarnos de un montón de prejuicios y un montón de miedos y temores que tenemos. Yo sigo teniendo hoy temor al pararme delante de una cámara, al grabar estos episodios, sigo poniéndome nervioso, no soy un canchero, pero sé que lo que estoy aportando en estos audios, en cada video y en el material que subo a mis redes y demás, es mucho más importante que cómo me puedan ver las personas. No es el mensajero lo importante, es el mensaje. Por lo tanto, cuando vayas a hablar en una cámara, no sos vos lo importante, es lo que vayas a decir y dejar en la audiencia. Cuando entendemos esto, simplemente nos liberamos, porque entendemos que lo importante está en lo que vamos a aportar, en dar, en contribuir y en retarnos a nosotros mismos a mejorar cada día por nosotros, para las personas. Espero que te haya servido mucho como siempre.